Buenos días. ¿En qué puedo ayudarlos? Buenos días, señora. Soy el agente Hoffman de la estación central de Shizuta Town. Buscamos a su hijo, Sr.Woods. ¿Por qué razón? Necesitamos hacerle algunas preguntas. ¿Podemos pasar? Ya les dije que estuve con mi hermano todo el tiempo y después de la escuela volvimos a casa. Su madre afirma que ustedes llegaron tarde por la noche el día de ayer. Fue porque acompañamos a nuestra vecina a su casa. Ya era tarde y era peligroso que regresara sola. Pero... ¿por qué nos haces todas esas preguntas precisamente a nosotros? Recibimos una llamada anónima de una persona que afirmaba haberlos visto cerca de la escena del crimen. Y por lo que veo, no está del todo equivocada. En serio, nunca creí que esa sabandija se atreviera a tanto. Lo sé. Ahora lo que me preocupa es que estamos involucrados en todo esto. Si el maldito abre la boca, es nuestro fin. Espera. Hay una forma para librarnos de esto. Si llamamos de forma anónima a la policía y les decimos que vimos a dos tipos cerca de la escena cuando todo esto pasó, las investigaciones se centrarán en ellos y a nosotros no tendrán de qué culparnos. Además, ¿por qué estaríamos cerca de su vecindario? Nadie sabe lo que les hemos hecho a esos tontos. No es mala idea. Bien, hagámoslo. Vamos a un teléfono público. ¿Escena del crimen? ¿De qué estás hablando? ¿Qué pasó? Encontramos a un estudiante muerto cerca de su vecindario con signos de apuñalamiento. ¿Y qué le hace pensar que mis hijos tuvieron algo que ver con eso? Además, no puede confiar en lo que diga cualquier persona anónima. Lo sabemos, señor, pero no podemos descartar ninguna posibilidad. Y teniendo en cuenta que su hijo Liu se vio envuelto en un altercado hace años, tendrá que acompañarnos para respondernos algunas preguntas. ¡Claro que no! Tranquila, mamá. Estaré bien. ¿Me quieres explicar qué rayos pasó ayer? Nada. Como ya les habíamos dicho, solo volvimos a casa y nos retrasamos un poco. Eso es todo. No sé qué demonios les pasa a esos policías. Espero y me estés diciendo la verdad, Jeff. No creas que te librarás de mí, Osana. A mí nadie me amenaza.
Día 1 observando a un asesino. Está loca. Es una psicópata y al parecer ya está planeando en cómo deshacerse de su víctima. Vaya, los humanos son tan interesantes. Hola, Taro. ¿Y esas maletas? Hola, Budo. Mi familia y yo nos iremos un tiempo de aquí. Después de lo que pasó con Hanako, hemos decidido alejarnos un tiempo. Creo que nuevos aires nos harían sentir mejor. En verdad, me duele escuchar eso. Eres como un hermano para mí. Hemos pasado demasiadas cosas juntos. Por favor, despídeme de Yan-chan. Dile que lo siento y que no tuve tiempo de despedirme. La verdad, con todo esto no tengo cabeza para pensar en nada más. Claro, yo le digo. Gracias, Budo. Te voy a extrañar. Igual te considero un hermano. Prométeme que te cuidarás mucho. No soportaría que te pase lo mismo que a Hanako. Te lo prometo. Insisto, no es necesario que Kencho me acompañe. A tu madre le preocupa la situación de la escuela, por lo que no irá sola en estos días. Fin de la discusión. Además, aún debemos anunciar la fiesta de mi querida hermana. Digo, si me voy a meter con toda esa gente, al menos que tenga algo de bueno, ¿no? Deja de decir tonterías y vámonos. Hola. ¿Te pasa algo? No es nada. Todo está bien. Hola, hermano. Hola. ¿Qué les pasa a estos dos? ¿Y no vino Liu contigo? Él tenía unos asuntos que resolver, pero él está bien. ¿Qué tipo de asuntos? Pues... Atención, estudiantes. Sé que están a punto de entrar a clases, así que seré breve. Muchos de ustedes deben estar enterados de lo que ha estado pasando estos últimos días en la Academy High School. Así que para evitar que surja alguna otra tragedia, yo, junto a los miembros del Consejo Estudiantil, reforzaremos la seguridad en la escuela, de tal manera que la Academy vuelva a ser un lugar seguro para todos. En los próximos días explicaré más detalladamente estas cuestiones. Que tengan un buen día. Por un demonio, lo que me faltaba. Esto será un problema. Con más seguridad en la escuela no podremos controlar al maldito de Jeffrey. Tal vez en la escuela esté a salvo, pero no por mucho tiempo. Ya encontraremos la forma de deshacernos de él.
Maldición. Tendré que deshacerme de Osana antes de que esto empeore. Lo último que necesito son más muertes por aquí. ¿Qué? ¿Eso fue todo? ¿No vas a anunciar la fiesta? Haces otro chiste como ese y te vas de aquí. Yo no estaría tan seguro. Nuestro padre dijo que me quedara. Mejor haz algo de provecho y ayúdame con la revisión de los clubs. Quiero saber específicamente qué estudiantes se encuentran en cada club, para que yo pueda tener un mejor control. Lo haré para no morirme de aburrimiento. Jeffrey, espera. ¿Podemos hablar? Claro. Seré directo. ¿Tú sabes si Ayano tuvo algo que ver con la muerte de Hanako? ¿Por qué me preguntas eso? Desde hace días tengo la leve sospecha de que Ayano le hizo algo, y que tú sabes más de lo que aparentas, Jeffrey. Somos amigos, ¿o no? Te lo diré porque te conozco. Y sé que no dirás nada porque estás enamorado de ella. ¿Entonces me estás confirmando que Ayano tuvo algo que ver? La vi el día que estaba quemando su cuerpo en el incinerador. ¿Y por qué no me lo dijiste? Porque no importa lo que te diga. Tú siempre la vas a proteger, Budo. ¿O me equivoco? No puedo evitarlo. La amo. ¿Acaso tú no harías lo que sea por Jane? Solo te pido que no se lo digas a Liu. Él sigue con la idea de que Ayano sería incapaz de hacer algo como eso. Él desprecia a los asesinos. Y tú sabes por qué. Senpai. ¡Es bellísimo! Hola, Kencho. El macho. Bien, Kencho, te has superado a ti mismo. No, perdí el estilo. Fíjate por dónde caminas. Lo siento. A pesar de ser tan insignificante, sabes cuál es tu lugar. Oye, ¿por qué lloras? Solo estamos revisando los miembros de cada club. Ah, sí. Esta es la lista de todos los miembros de mi club. ¿Quién es ese? Oh,
Él es el nuevo fabricante de marionetas de utilería que necesitamos aquí en el club. Justo hoy ingresó. Ya veo. Ya no me causarás más problemas. ¿Pero qué rayos? ¿Por qué no puedo? Ay, tenías que ponerme de niñera, Zalgo. Ustedes sabía que algo tramaban. Tú todo el tiempo estabas cerca de Ayano. Y tú sabía que no eras de fiar. Aléjate de Taro. Cuando sepa lo que realmente eres, él va... De nada. Oh, me has salvado. Estoy agradecida. Por tu culpa ahora tendremos que pensar en otra forma de matarla. ¿Tendremos? Eso me suena a manada. Tú eres la única enferma que se la pasa ocasionando muertes en toda esta escuela. Y lo último que quiero es tener a la policía aquí. ¿Qué quieres decir? ¿Acaso tú...? Oh, tú mataste a ese delincuente, ¿cierto? ¿Qué? Liu me dijo que ellos los golpearon. ¿Y yo soy la enferma? Ah, está bien. Sí, lo admito. Yo lo maté. Pero a diferencia de Osane y Hanako, él sí se lo merecía. Matar es matar. Tú mejor que nadie deberías saberlo. Además, ¿qué le pasó a Liu? Solo lo están interrogando. ¿Qué? No te daré detalles. Así que si no quieres que nos arresten a todos, al menos ten más cuidado con lo que haces. Todo estaba saliendo bien hasta que tú llegaste, genio. Shh. Terminemos con esto. ¿Me ayudarás a sacar a Osana de aquí? Nos desharemos de ella y nadie saldrá perjudicado. Lo haré, pero escúchame bien. No soy tu marioneta que puedes manipular a tu antojo, Aishi. Si haces algo mínimamente sospechoso o que pueda perjudicarme, te mato. No sé, yo te mato primero. Muy graciosa. Jeffrey. Estaba muy preocupada por ti. Temía que algo te hubiera pasado. Tranquila, estoy bien. Perdóname, debo irme. En estos momentos no soy una buena compañía. Tranquila, es comprensible que esté así después de lo que me contaste. Lo sé, pero me preocupa. Tengo miedo de que haga algo peor. Lo hubieras visto. Estaba como
Tuve miedo. No pienses en eso, verás que todo estará bien. ¿Sabes? No le he querido preguntar a Jeffrey, pero me da miedo la forma en la que se relaciona con Ayano. ¿A qué viene eso? ¿Has notado la tensión que hay entre ellos? No lo sé. A veces siento que Ayano empeora el estado de Jeffrey en todos los sentidos. Y me preocupa que le haga daño a Liu. Pues, ahora que lo mencionas, ¿tienes razón? Lilith, deberías acercarte más a Liu. Tú eres una buena chica y lo menos que mereces es a alguien tan especial como a él. Él es muy lindo, pero él está interesado en Aishi, aunque ella no lo aprecie. Eso es lo que siente Liu. Tú lo quieres, Lilith. Tú podrías cambiar los sentimientos de Liu. Creo que después de la muerte de mis padres me había cerrado mucho eso, pero tienes razón. Luego de mucho tiempo me daré la oportunidad de ser feliz. Sí, me aterra lo que está ocurriendo en la escuela, tanto como para que el consejo estudiantil esté aquí. Lo sé, me pregunto quién sería capaz de hacer todo esto. ¿Y si esa persona está entre nosotros? ¡Ah! No lo creo, Shima. Además, Sensei nos ha enseñado muy bien cómo defendernos. Han mejorado mucho los últimos meses. Si siguen así, podrán enfrentarse a lo que sea. Bueno, los veo mañana. Adiós, Sensei. Hasta mañana. ¿Por qué me miras así? Es molesto. Es más molesto lo que tú haces, Ayano. Si te refieres a lo de Liu, ya te dije que... ¡Taro se fue! ¿Cómo que se fue? ¿A dónde? No lo sé. ¿Qué esperabas? Te deshiciste de su hermana. Te dije que haría lo que sea para estar con Senpai. Y mira lo que ocasionaste. ¿Y cuándo volverá? No lo sé. Después de esto, dudo que volvamos a verlo en un largo tiempo. Es una lástima que Liu no tenga ni idea de quién está enamorado. Al menos, yo lo sé. Hola. Hola, Oka. Ok. Te ves linda. Gracias. Bueno, si quieres empiezo yo. Está así desde hace días, pero me preocupa más lo que leí en ese libro. Solo quiero que me digas quién es Zalgo y qué tiene que ver conmigo. Todo esto tiene que ver con alguien más. Hace años existió una mujer llamada Loretta Swan. Ella y mi madre fueron muy amigas desde siempre.
Hasta que un día, Loretta conoció a un chico muy extraño. Era alto, con cabellos rojizos y ojos rojos. Esa mujer nunca se habría imaginado que en realidad se trataba de Zalgo. Loretta se enamoró profundamente de él. Pero Zalgo solo quería su alma para extraer su poder, pues Loretta pertenecía a un linaje de brujas muy poderoso. Ella, al percatarse de lo valioso que era su poder para Zalgo, le transfirió su poder a mi madre por medio de este libro, creando una barrera entre las entidades del más allá y el mundo humano. Transferir su poder es mortal para una bruja, así que ella murió. Todo quedó en manos de mi madre, la cual peleó contra Zalgo, pero no pudo derrotarlo. Dicho poder no era suficiente para una entidad como Zalgo. ¿A qué tipo de entidad nos enfrentamos, Oka? No sé cómo describirlo. Zalgo es una entidad maligna muy poderosa, con el único objetivo de traer el final del mundo como lo conocemos. Vive en otro plano dimensional, en el reino de las almas, el cual es regido por él y sus demonios. Su sola presencia trae dolor junto con la muerte y destrucción. Posee 7 bocas, las cuales hablan en idiomas diferentes, y cuando el momento llegue, la 7ª cantará la canción que pondrá fin a la tierra. Zalgo es, en pocas palabras, el horror en persona. Así que todos estos conjuros son de esa bruja que le transfirió el poder a tu madre. Ahora lo entiendo. Lo proteges para evitar que Zalgo obtenga el poder necesario para destruir el mundo. Mi madre, al saber mi interés por el ocultismo, me hizo prometer que protegería el libro. Solo su protector puede abrirlo. Y cuando tú lo hiciste, nuevamente rompiste la barrera de nuestro plano terrenal con las entidades del más allá, más conocidos como creepypastas. Vaya, esa chica sí que se parecía mucho a ti, solo que de otra época. Lo sé, es extraño al igual que el libro. Para mí sigue siendo un misterio. Cuando trato de leerlo, tengo recuerdos de cosas extrañas, como si alguien me hubiera borrado la memoria. ¿Esta marca significa que él vendrá por mí? ¿Por qué no me dijiste esto antes? Porque no quería que nada malo te pasara. Ese libro es como una maldición para mí. Por eso, hace tiempo, decidí alejarme de ti. No tienes que enfrentarte a todo esto tú sola. No te perderé por esto.
Después de todas las preguntas que le hemos hecho, dudo que sea el asesino al que perseguimos. No podemos ignorar sus antecedentes, por lo que debemos mantenerlo vigilado. Buenas tardes. Hola, Liu. ¿Qué? ¿Dónde estoy? ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡Sáquenme de aquí!